verlo. Como les dije, familia, estamos ya terminando el Evangelio de Mateo después de muchos meses. Estamos ya en los últimos dos mensajes. Estamos en la encomienda que nos da nuestro Señor. Después de su muerte, su resurrección, ahora Él, antes de ascender, está hablándole a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros como cristianos, como iglesia, cuál es nuestra encomienda. Y recuerden que vamos a comenzar el año que viene con la epístola de Filipenses, pero terminemos primero con el Evangelio de Mateo. Vamos a estar hoy discutiendo otra vez en los versículos 19 y 20 y vamos a estar hablando específicamente sobre el mandato de bautizar y enseñar a todos en la iglesia. Como parte de introducción, quisiera hablarles un poco sobre mi trabajo. Donde yo trabajo, empleamos ingenieros, trabajo con la FAA, y muchos de esos ingenieros llegan acabaditos de salir de la universidad. Es más, muchos, como algunos de nuestros hermanos aquí preparándose, llegan como internos primero, antes de graduarse. Comienzan y llegan entonces perdidos, asustados, sin saber muy bien qué hacer. Llegan con mucho conocimiento de ingeniería, pero sin embargo en realidad no saben todavía cómo trabajar en el equipo que nosotros usamos. Ellos, aunque son ingenieros porque se acaban de graduar, todavía no son ingenieros en la FAA, sino que se les tienen que enseñar primero lo que tienen que hacer, tienen que llegar y ser aceptados como empleados, dar su número de ID. Pero aún con todo esto, hace falta todavía que se le enseñe lo específico del equipo. Lo que hacemos es que desde el principio le damos mucho que leer, mucho para ello estudiar, lo mandamos a escuelas sobre el equipo y comienzan a trabajar en proyectos con ingenieros maduros, ingenieros que conocen lo que hay que hacer, con mentores que les enseñan a ellos cómo hacerlo. Poco a poco estos mentores van dejándolos a ellos a que hagan el trabajo ellos solos. Y con el tiempo entonces ellos llegan a ser esos que enseñan a los que vienen detrás de ellos. Entiendan, el enseñar en todo es importante. Si no se nos enseña, si no aprendemos, permanecemos ignorantes, vamos a cometer errores. Y es como dicen aquí en los Estados Unidos, el conocimiento es poder. En cierta manera, el cristianismo es así. El evangelizar, Dios lo usa para transformar los corazones. Dios lo usa para traernos, hacernos parte de la familia espiritual. Pero eso no quiere decir que la persona ahora automáticamente sabe cómo vivir una vida cristiana, que sabe exactamente lo que Dios espera de él. Por eso es que Jesús en la gran comisión nos dice entonces que debemos de discipular, debemos primero bautizar y enseñar. Si puede ir conmigo a Mateo 28, versículos 19 al 20, leemos otra vez lo que nuestro Señor nos dice. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice así: Vaya pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre amado, todopoderoso, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu revelación, donde podemos aprender de ti, donde podemos ver quién tú eres, podemos ver también quiénes somos nosotros. Como Señor podemos ver que tú eres el creador y nosotros la creación, que tú eres el soberano y nosotros nos sometemos a ti, Señor. Padre, te pedimos que ahora en estos momentos tú utilices tu palabra para mostrarnos más quién tú eres. Que tu Espíritu nos dé convicción que necesitamos, que nos guíe, Señor. Danos oídos para oír, para saber aplicar tu palabra santa y pura en nuestras vidas. Pero más que nada, Señor, para saberla enseñar a otros que también la necesitan.
Te lo pedimos en el glorioso, precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada el pastor Jane nos mostró cómo todo cristiano es llamado. Él nos dijo que este llamado es de ir, pero también nos advirtió que este llamado no es de nosotros ir y salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Sin embargo, tenemos la obligación de ir y llevar esa palabra que el Espíritu la va a usar para transformar esos corazones según la soberana voluntad de Dios. Nos mostró que no es necesariamente el ir en esos momentos, sino que mientras estamos yendo, mientras vamos, que hagamos discípulos. Que debemos de sentir esa carga que es en obediencia para llevar el Evangelio a cada rincón de la tierra, para que Dios entonces salve a los suyos. Tenemos que entender que es Dios el que salva, eres el que nos justifica. Sin embargo, el crecimiento maduro, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual nuestra, lo que es la santificación, Él espera que trabajemos con Él, que a través de su Espíritu nosotros nos enseñemos, nos edifiquemos, estudiemos, aprendamos más sobre quién es Él. Dios entonces equipa a la iglesia primero para confirmar la entrada de los nuevos creyentes a la familia espiritual. Y también usa a la iglesia para poder caminar con estos nuevos discípulos y unos a otros, enseñándonos quién es Dios, enseñándonos sus mandatos, enseñándonos sobre su revelación. Con esto claramente es que vemos que hacer discípulos no es solamente lo único que tenemos que hacer, que no es el final de nuestra encomienda, sino que en realidad es el principio de lo que nuestro Señor nos ha ordenado hacer. Veamos más de cerca lo que Jesús nos manda. Fíjate que lo primero que nos dice es bautizar a estos discípulos. Y la pregunta que nos hacemos entonces, ¿por qué bautizar? ¿Es el bautizar lo que nos salva? ¿Bautizamos porque es una tradición que se ha hecho por muchos años? Para entender el por qué bautizar, tenemos que entender lo que es el bautismo. Saber qué es lo que Dios nos dice sobre este. El pastor Bobby Jameson dice que bautismo es el acto de la iglesia que afirma y enmarca la unión del creyente con Cristo, sumergiéndose él y ella en el agua, y el acto del creyente comprometiéndose públicamente él o ella a Cristo y a su gente, uniendo así el creyente a la iglesia, apartándolo del mundo. Vemos entonces que el bautismo no es lo que nos salva, que el bautismo es mucho más que una tradición. Nos bautizamos porque es el mandato de Jesús a la iglesia. Es así como ahora demostramos como nuevos creyentes nuestra fe, nuestro amor hacia Él. En otras palabras, nos bautizamos en obediencia, en confianza al Salvador. Este es nuestro primer acto de sumisión a Él. Para el creyente, el bautismo fortalece la fe por la que fuimos salvos. Y este entonces es probablemente el primer testimonio que damos al mundo, diciéndole y dejándole saber que pertenecemos a Dios. O sea, el bautismo es aquí donde proclamamos al mundo que fuimos sepultados con Cristo y que algún día resucitaremos con Él a una vida eterna. Pero ¿quiénes entonces son genuinamente bautizados? Pues no sabemos. Solamente el Señor puede ver el corazón, solamente el Señor puede en realidad saber quiénes son sus hijos. Nosotros estamos llamados a bautizar a todo el que hace profesión de fe, a todo el que viene al Señor. Sin embargo, como veremos, el que realmente es de Dios muestra su amor hacia Él, queriendo saber más de Él, queriendo entonces servir y por consecuencia quiere ir a ser discípulos y enseñar a otros más sobre Él. Es Dios el que transforma, es Dios el que llama y capacita aún al más arrogante, usando a su iglesia para ser discípulos y enseñarnos unos a otros. Fíjate lo que dice en Hechos 22, 14 y 16. Y vemos aquí a Ananías hablando con Pablo después de su encuentro con Jesús.
Él dice, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca, o sea, que aprenda sobre quién es Él. Y dice, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres. Tú serás testigo, tú vas a enseñar, tú vas a mostrar quién es Él. Y dice, de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo vemos que por la gracia, la misericordia de Dios, es salvo. Que Dios tenía un llamado específico para el de hacer discípulos en todos los confines de la tierra. Pero sin adelantarme mucho, vemos entonces que lo que Dios quiere es que hagamos discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Así es como se multiplica la iglesia del Señor. Así es como se multiplica su reino. Pero vamos a volver al bautismo. Jesús nos dice, Él es específico en cómo bautizar. Él dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Santa Trinidad juntos quienes crearon el universo, incluyéndote a ti y a mí. Son quienes han estado y están activos ahora, responsables de la salvación, del cuidado y el guío de la iglesia. ¿No crees entonces que si hemos sido transformados por ellos, que no son ellos entonces en quienes debemos de ser bautizados? Con esto vemos que es así, que Jesús dice que somos de Él, que somos su propiedad en el bautismo. Somos entonces por quien Él murió y somos ahora por quienes Él intercede y a quien Él protege. Recuerda, hemos sido unidos a una íntima relación con Él. Gálatas 3:27 lo dice así. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido. Y me encanta esa palabra, se han revestido. Bautizados en Cristo significa que ahora somos y tenemos una nueva identidad en Él, que somos parte de Él, somos parte de esa familia espiritual. Por el bautismo también vemos que ahora tenemos ese pasaporte, que somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. El bautismo muestra que el creyente es uno con Él, así como Él es uno con su Padre. Fíjate cómo lo dijo Jesús. En Juan 17, 20-21, Él le ora a su Padre y dice, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es ese testimonio, es como mostramos así quién es Él. Su intención en esta unión, como vemos, es que seamos santificados, perfeccionados, hechos entonces así a su imagen y semejanza. Es decir, con el bautismo le digo al mundo, soy de Cristo. He sido ahora llamado para servir, para enseñar sobre Él con su autoridad, a mostrarles a todos y enseñar todo lo que Él nos enseñó. Porque queremos ahora una más íntima relación, queremos conocerle a Él mejor. Por eso una de las marcas del creyente es aprender más sobre Dios, es tener ese hambre, ese fuego que decimos, pero también el querer enseñarles a otros y mostrarles quién es Él, sus bendiciones. Por eso es que su encomienda para la iglesia es también de enseñar, como vemos. Aquí la primera pregunta que hacemos es, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Pues Jesús nuevamente es bien específico. No es enseñar lo que queremos o lo que pensemos que es lo mejor para este discípulo. Él nos dice, es enseñarles a guardar todo. Fíjense que dice la palabra todo. No parte, no lo que nos gusta, sino todo lo que Él nos enseñó. ¿Qué es entonces? ¿Es todo lo que Él nos enseñó? Pues es la voluntad de su Padre. Lo que Él enseñó a sus discípulos mientras estuvo con ellos, en sus sermones, en sus discursos, en las parábolas, en la amonestación que Él da, es todo el consejo de Dios. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús enseñó las bienaventuranzas.
Así Él nos mostró quiénes son los verdaderos cristianos. Él enseñó así que son los que viven una vida radicalmente diferente. Él nos mostró que son la sal de la tierra, la luz del mundo. Él enseñó más que nada el verdadero significado de la ley de Dios, su identidad, su amor y el por qué obedecer. Enseñemos entonces todo lo que Jesús enseñó, todo el consejo de Dios. ¿Entiende? Enseñar va más allá que el evangelismo. El evangelismo es importantísimo, pero tenemos que también dar ese seguimiento. Va más allá que predicarle a un incrédulo sobre Cristo, es la edificación mutua del cristiano. Ese es todo el propósito de Dios. Por eso es que Jesús predicó, amonestó así a su pueblo, pero más que nada a sus discípulos, y de esa manera nos enseña a nosotros. Él los preparó con eso, para que pudieran ir a multiplicar la iglesia. La palabra de Dios no es solo para salvarnos, sino es también para crecer en santidad, para madurar espiritualmente. Muy importante, quiero que preste atención a esto. No es enseñar más teología, no es enseñar mucha Biblia para conocimiento propio, para que se nos infle la cabeza, para sentirnos superiores por el conocimiento, sino enseñar a Dios su gracia. Como Él se ha revelado en la Biblia, es conocer para poderle amar a Él, para poder servir y más que nada para poder obedecer. Es esto lo que nos lleva a querer servir, a ser discípulos, a honrarle a Él en todo lo que hacemos. Es enseñar a adorarle a Él y ponerlo a Él primero que nada, sobre todo nuestras vidas. Eliminar y derrumbar todos esos ídolos y adorar solamente a Dios. Esto entonces nos lleva al próximo punto. ¿Por qué? Enseñar. Vemos nuevamente que el verso es claro en esto. Dice, enseñándoles a guardar. Pregúntate entonces, ¿por qué tú guardas algo? Lo que guardamos es porque creemos que es importante, porque tiene un valor para nosotros. Es porque lo queremos utilizar otra vez, porque no queremos que se pierda, que se dañe. Es algo importante para nosotros. Pues así debe ser la palabra de Dios. Permítame leer el Salmo 119, versículos 103 al 105. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Si más que la miel a mi boca, de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Así debe ser para el cristiano la palabra de Dios. La revelación que Él nos ha dado. Esta nos salva, esta nos nutre. ¿No crees entonces que debemos de guardarla como el mayor tesoro que tenemos? Y debemos entonces enseñarla. Entiende, la palabra guardar aquí que Mateo usa, viene la palabra griega, tereo. Esta significa observar alguna norma establecida o cumplir lo mandado. Esto nos dice que no es solo enseñar todo el consejo de Dios, sino que es también enseñar cómo amar, cómo obedecer todo el consejo de Dios. Y esto es sumamente importante. No es aprender más para tener más conocimiento, sino es para saber amar a Dios por quién es Él, mostrar ese amor a otros y enseñarlo de esa manera. O sea, enseñarlo, mostrarlo, cómo aplicar los mandamientos que Dios nos ha dado. En nuestro diario vivir, en lo que hacemos, en lo que decimos. Porque la palabra de Dios, como vemos en las Escrituras, es útil para todas nuestras vidas. Así se lo dijo Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso a veces el enseñar también conlleva el corregir, el amonestar a otros. Y eso lo vemos en Colosenses 1:28.
Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Te fijaste entonces en estos dos pasajes? Primero dice que es equipar para toda buena obra. Después nos dice que es para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por eso es que vemos que la palabra de Dios es sumamente importante para el cristiano. Aprenderla, enseñarla. Este es el alimento del creyente. Como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es porque cuando enseñamos conocemos más de Él. Entendemos y conocemos sus atributos, sus promesas, su gracia, su misericordia. Entiende, evangelizar es muy importante, pero si no hay seguimiento con ese nuevo creyente, él no va a saber qué hacer. Como un bebé va a estar perdido, sin saber cómo aplicarlo. Pablo le dijo así a la iglesia en Corintios. 1 Corintios 3, 1, 2 dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Pablo entendía que tenía que enseñarles, empezar por lo básico, mostrarles quién es Dios progresivamente. Imagínate, por ejemplo, que en IBC Kids, en el Salón de los Andarines, vayamos y les demos a ellos el manuscrito o lo que tienen que aprender y le digamos, enséñense ustedes. ¿Qué tú crees que va a suceder? No van a saber hacerlo, ¿verdad? Van a estar corriendo. Probablemente va a ser un desastre. Pero así somos espiritualmente. Por ejemplo, recuerdo yo, meses, aún años, después de haber sido salvo, después que Dios tocó mi corazón, lo confundido que yo estaba. No sabía orar. Es más, como ustedes recuerdan, muchas veces, a veces decía rezar en vez de orar. No sabía exactamente lo que Dios esperaba de mí. Gracias a Él, poco a poco, después de haber sido salvo, el pastor Félix intencionalmente me discipuló poco a poco, él me enseñó la sana doctrina. Comencé entonces así a crecer espiritualmente y al crecer espiritualmente entonces entendí ahora mi deber, mi llamado, mi servir como cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso aprender no es solamente para nuestro beneficio, sino es para ser cristianos más efectivos para el servir de Dios, para saber así cómo glorificarle a Él. Pero también a la misma vez, cuando enseñamos, fortalecemos nuestro ánimo, fortalecemos así la fe que tenemos. Conociendo más de Él, llegamos a una más íntima relación con Él. Por eso es imperativo que cuando enseñemos sea siempre la sana doctrina. La falsa doctrina hace lo opuesto. La falsa doctrina confunde, aleja a nosotros de Dios. Enseñamos entonces para nutrir el alma, pero también para poder reconocer la falsedad en lo que otros dicen. Recuerdo el pastor Félix que nos decía que para que un banquero pudiera reconocer un billete, dinero que es falso, ese banquero tenía que conocer cada detalle de un billete, un dinero que es genuino. Y así es con la palabra de Dios. Para detectar la falsa doctrina tenemos que enseñar detalladamente la sana doctrina. Así como Pablo le dijo a Tito. Tito 1:9 dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Así hizo Jesús. Nos mostró entonces, Él haciéndolo, cómo enseñar. Y esa es la tercera pregunta en esta encomienda de Dios, esta encomienda de Jesús, el cómo enseñar. Vemos que Él primero enseñó por ejemplos, lo que Él hizo, cómo Él lo hacía. Como un buen líder, Él primero nos mostró cómo hacerlo haciéndolo Él. Él enseñó con compasión, con amor, pero también vemos que con autoridad, con firmeza. Jesús directamente motivó a sus seguidores con la verdad
en advertencia y amonestación, Él guió así a sus discípulos. Jesús también enseñó a través de las parábolas. Un tercio de sus enseñanzas fueron en parábolas. Y así Él las usó para confrontar con la palabra, para despertar interés, para aumentar atención, para ayudar a ver las verdades. Jesús entonces no les escondió nada a sus discípulos, sino que le enseñó tal y como es la voluntad de su Padre. Él mostró siempre la realidad del pecado, cómo éste corrompe, cómo éste daña, cómo éste es abominación para Dios. Él enseñó la condenación de éste, pero también a la misma vez Él habló del perdón, del arrepentimiento, de la misericordia de Dios. Él así también mostró que ser discípulo conlleva aflicciones, conlleva sacrificios, que de la misma manera que Él fue y enfrentó aflicciones, nosotros como cristianos las enfrentaremos. Sin embargo, Él nos prometió que nunca estaríamos solos, que Él siempre estaría con nosotros. Y lo vemos al final de este pasaje, cuando Él dice: recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que no estamos solos, que Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, especialmente en el medio de la aflicción. Por tanto, la enseñanza tiene que ser como Él nos modeló. La enseñanza tiene que ser directa, tiene que mostrar exhortación, confrontación, tiene que ser honesta, sin reservas, y tiene que ser clara. Sin embargo, tenemos que entender que por nuestras propias fuerzas no podemos enseñar de esa manera. Que por nosotros mismos, nada más que por lo que creemos que sabemos o lo que creemos que debemos enseñar, no podemos hacerlo. Que todo esto es solamente posible por su guía, la capacitación que Dios nos da. Lo estudiamos hace poco, los miércoles, cómo Dios nos capacita y cómo Dios nos da las herramientas que necesitamos a través de los dones espirituales, de esa guía y ese llamado que Él nos da. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Efesios 4, 11 al 12. Dice que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente lo vemos, la edificación del cuerpo. Fíjense que uno de los dones es ser maestro, los que enseñan. Y que todos estos dones son para la edificación mutua. Pero no dejes que esto te confunda, porque hay un don de maestro. Eso no quiere decir que son ellos los que tienen ese don de maestro, solamente los que enseñan. Sino que el que tiene ese don debe entonces guiar y ayudar a otros en esa función. Mostrar, enseñarles a otros cómo enseñar. Jesús nos encomendó a todos a enseñar y Él nos va a capacitar. Por ejemplo, los pastores están llamados a predicar. Estamos llamados a enseñar la palabra de Dios y debemos hacerla enseñándoles a cómo también aplicarla y cómo ellos enseñarla a otros. ¿Entiende? Al final del sermón el domingo, ahora cuando yo termine aquí o nuestro servicio los miércoles, ese no es el final de esa enseñanza, sino que es el principio de esta. Debemos de estar seguros que entendemos la palabra de Dios, enseñándolas a nosotros mismos, aplicándolas en nuestras vidas y entonces enseñándolas a otros. Debemos usar lo que aprendimos, enseñándolos para la edificación mutua. Esto conlleva enseñándonos a nosotros mismos cómo discipular a otros. Es entonces con su autoridad, es con su valentía, no por nuestras propias fuerzas que podemos hacerlo. Es también el Espíritu entonces quien abre nuestros ojos para que podamos entenderla. Somos iluminados por Él para poder ver esa verdad. Es esa convicción que recibimos que también tenemos que mostrar a otros para que realmente podamos entender, usar y enseñar la verdad. Fíjate, por ejemplo, Pablo, experto en las Escrituras, antes de su encuentro con Jesús, realmente no entendió
lo que decían, hasta que fue regenerado, hasta que fue iluminado, enseñado por el Espíritu. El primero tuvo que aprender de sus mentores, capacitados por Dios, para que le fortaleciesen, para que pudiese así entonces enseñarles a otros, vivir esa vida y dar ese ejemplo. Iglesia, es este círculo que vemos. Hacemos discípulos, bautizamos, mostrando que son ellos parte de la iglesia. Les enseñamos sobre la gracia de Dios en Cristo para que crezcan en amor, para que los lleve entonces a amar más al Señor, para que entonces puedan amarse unos a otros, amar al prójimo. Es así que somos capacitados para obedecer y hacer discípulos. Ese es el círculo que hace el Señor. ¿Ve cómo tenemos como iglesia trabajar junto en esto? Recuerda, todos necesitamos un mentor. Todos necesitamos un discípulo para así poder ser discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Ese círculo que les acabo de explicar. Hermanos, como vemos, Jesús fue bien específico en su mandato, en lo que Él nos dio. Él nos dijo que tenemos que bautizar a los discípulos y enseñarles. Y como vimos, no hacemos esto solo como individuos, sino que hacemos esto como iglesia. Todos enseñando y bautizando bajo el contexto de la iglesia local. El primero nos llama como un cuerpo a ser cada nuevo discípulo parte de este mismo cuerpo, miembros de esta iglesia. Eso comienza con el bautismo. El pastor bautiza y ahora todos como familia somos testigos de eso. Recuerda, Jesús es el que tiene toda la autoridad. Es ser quien delega y nos da a nosotros las llaves del reino. Pero eso no para ahí. Es la iglesia también quien prepara, quien enseña a cada miembro. No solo con conocimiento y con las herramientas que necesitamos para la expansión del reino, pero más importante, en cómo obedecer, en cómo amar, quién es ser y mostrarlo a otros. Cuando servimos, estamos mostrando el amor de Dios, enseñando quién es Jesús. Cuando nos sacrificamos, mostramos quién es Él. ¿Ves entonces ahora por qué el bautismo va uno a uno con la membresía? Bobby Jameson dice, el bautizar y enseñar están juntos. El enseñar está en el contexto de rendición de cuentas, supervisión y correcta administración de las ordenanzas. Los nuevos creyentes son ahora parte de la iglesia. Los nuevos creyentes ahora están bajo el liderazgo de pastores, de líderes, en rendición de cuentas y en el apoyo y cuidado de la familia espiritual. Todos ahora somos parte de ese mismo cuerpo. Todos estamos siendo nutridos con la palabra de Dios para ese crecimiento que necesitamos. Colosenses 3:16 lo muestra así. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Cristiano, entiende, hacer discípulos no es solo predicarle al perdido para que sean salvos. Tiene que haber seguimiento. Tenemos que sacrificarnos y caminar con ellos. Esto es cuando les enseñamos cómo entender, cómo aplicar la palabra de Dios. Recuerda, enseñar es enseñar cómo amar, cómo obedecer todo el consejo de Dios. No para más conocimiento, sino para ser mejores siervos de Dios. Dios lo diseñó así, a través de su iglesia, para la edificación de cada cristiano. Por ejemplo, mira a Pablo y Bernabé. Lo vemos en el libro de Hechos, cómo ellos fueron a diferentes ciudades, evangelizaron, llevaron la palabra de Dios y se quedaron allí por varios años, muchas veces, varios meses, mostrándoles y enseñándoles sobre Dios. Priscila y Aquila, lo vemos también en el libro de Hechos, cómo intencionalmente enseñaron a Apolo para que Dios le usara poderosamente para su gloria. Pues entonces la importancia
de enseñar. Por eso nuevamente no son solo los pastores, sino toda la iglesia, cada uno de nosotros, quienes enseñan. Debe ser de manera intencional, debe ser desinteresadamente, debe ser sacrificialmente. Es simplemente dejarnos usar por Dios a través de su Espíritu para así poder preparar a otros, para juntos edificarnos y crecer. Tú eres parte de esto. Mira, por ejemplo, algunos ejemplos de los muchos que hay. Y por eso es que tenemos que estar atentos a las oportunidades que el Señor nos da. Por eso es que tenemos que ser sensitivos al Espíritu y cómo Él nos lleva y nos muestra lo que debemos hacer y a quién enseñar. Puede ser, por ejemplo, una persona mayor guiando a un joven que acaba de llegar a la iglesia. Puede ser una pareja casada ya por varios años, discipulando a otra pareja que se acaba de casar. Puede ser un hermano maduro al ver que otro hermano se ha alejado de la iglesia por problemas, quizás por un divorcio, quizás por alguna desgracia en su familia, que vaya y le muestre quién es Dios, que encuentre la fortaleza en Él y pueda entonces regresar a la familia espiritual. Puede ser un joven que rinde cuentas con otro joven. Estudian juntos la palabra de Dios, ayudándose en las tentaciones del mundo, en la mentira, en la pornografía, en la confusión que el mundo nos da. Una madre cristiana que ayuda a otra madre en la crianza de sus hijos que están siendo rebeldes. Todo eso son ejemplos de cómo podemos enseñar unos a otros, edificarnos, ayudarnos como el cuerpo de Dios. Recuerda, tiene que ser de una manera intencional, desinteresada, sacrificialmente. Esa imitación a Jesús, no por obligación, sino porque entendemos la importancia de eso. Así hizo la iglesia primitiva. Así hicieron los apóstoles. Recuerda, ellos arriesgaron sus vidas por evangelizar y enseñar todo lo que Jesús nos enseñó. No fue porque buscaban algo a cambio, sino lo hicieron por el amor a Dios, a Jesús y el amor de unos a otros. Pero no te olvides, tú también necesitas aprender. Tú también, por más maduro y piadoso que quieras que seas, necesitas un mentor. Tú necesitas tu tiempo devocional cada día. Un tiempo con el Señor para crecer. Debe haber hambre de la palabra de Dios para que pueda haber crecimiento. Pedro lo dijo así en 1 de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. De igual manera, asegúrate de tener a un mentor, una persona cristiana que te ame, una persona que se preocupe por ti. Si no tienes a alguien que te enseñe, órale a Dios que traiga a alguien. Recuerda, si eres hombre, tiene que ser un caballero maduro, una dama con una mujer madura que te ayude, que te enseñe, con quien puedas rendir cuentas. Lo mismo va en tu hogar. Como padres, todos estamos llamados a enseñar a nuestros hijos. Como esposos, estamos llamados a enseñar, a guiar a nuestras esposas. Tú tienes que dar el ejemplo, tú tienes que tener la iniciativa, exhortar a cada miembro en tu familia a que tengan también su tiempo con Dios, a que hagan su devocional. Por otro lado, ¿sabías que los servicios del domingo, servicios los miércoles, no son necesariamente o primordialmente para llevar el mensaje al perdido? Sí, nosotros cantamos, oramos, predicamos el Evangelio. Pero esos servicios son más que nada para la edificación del cristiano. Como iglesia nos enseñamos, como iglesia crecemos para entonces poder salir a buscar al perdido y llevar ese mensaje, enseñando y mostrando. La iglesia, por eso, tiene que ser sana, devota a la exposición de la palabra y devota a la enseñanza. La comunión entre hermanos viene de esa edificación de unos a otros, de esa rendición de cuentas. Y esto no es solo la enseñanza de los pastores y los líderes. Somos todos juntos, tú y yo, intencionalmente aplicando y enseñando lo que aprendimos. Por ejemplo, los grupos pequeños, el tiempo de coinonía. Eso no es tiempo para nosotros hablar de quién ganó el partido o a dónde vas a ir de vacaciones. Cuando estamos juntos debe ser para enseñarnos, conocer más de Dios, su amor, su justicia, su voluntad, su poder.
Es poder entender, aplicar su palabra, es confiar en sus promesas, es obedecer su ley. Es poder nosotros depender, confiar en Él, es unirnos más como familia, pero más que nada unirnos más a Dios. Jesús nos modeló así, claramente. Él nos dice hoy y nos manda a hacer. No es si queremos. Esto no es una sugerencia de Él. Esto es un mandato que Él nos da. No es si sobra tiempo. Es usar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que tengamos, que es de Él, para Él. Enseña entonces todo el consejo de Dios para poder así crecer cada día más a su imagen y semejanza, para poder ser una iglesia fuerte, madura y que podamos entonces seguir esa gran comisión. No cristiano. Fíjate cómo dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Sin Dios estás perdido. Sin su Espíritu no vas a poder ver o entender la verdad. Es la palabra de Dios la única que te puede transformar, la única que te lleva a crecer, a madurar, la única que transforma tus corazones. Por lo tanto, escudriñala, escúchala, medita en ella, aprende de ella y dile a Dios, como vemos en el Salmos 86, 11 a 12. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Pídele entonces al Señor que te dé oídos para oír, que te dé sabiduría para entender su palabra. Órale para que te envíe a alguien que te enseñe la palabra de Dios y puedas entonces pertenecer a esta familia espiritual. Oremos, familia.